Cordial saludo a todos y todas que nos escuchan. Hoy iniciaremos nuestra primera entrega de una serie de podcasts relacionados con la sexualidad, las diversidades y los géneros. Estamos con las y los integrantes del semillero Análisis del Género, el Contexto Colombiano, perteneciente a la Facultad de Psicología de la Universidad Antonio Nariño. Hoy nos acompañan Antonio Tobasura, Selena Gallego, Carolina Camacho, Natalie Riobueno y Jonathan Ortiz. Y quien les habla, Yanine González. Nuestro podcast de hoy tendrá como tema central la perspectiva de la sexualidad como una condición inherente al ser humano. Para ello, les invito a una conversación sobre algunos tópicos que hemos construido. Nuestra primera pregunta o nuestra primera intención de conversación se centra un poco en la comprensión desde la sexualidad como una perspectiva humana e inherente a nuestra condición de seres sociales. Para ello, yo quisiera que ustedes me contaran un poco qué motiva realmente la sexualidad humana. Natalie, ¿qué podrías decirnos frente a esto? Pues Yanine, yo pienso que la sexualidad humana responde a comportamientos aprendidos que permiten la interacción social. Sin embargo, lo que la motiva termina siendo completamente subjetivo. Pueden ser necesidades propias de la interrelación, como sentir placer o relajarse o tener un espacio de intimidad, pero también hay otras necesidades que refuerzan o posibilitan otras actitudes por medio del acto sexual, tales como autoafirmarse o demostrar dominio o poder. Al final, lo importante es que los motivos no fomenten sentimientos de culpa o minusvalía y que por ninguna razón implique violentar o transgredir los valores morales propios de cada individuo. Gracias, Natalie. En esa perspectiva que tú planteas, la vivencia de la sexualidad debería ser una condición de libertad, es decir, automotivada por el sujeto y sin ningún nivel de presión. ¿Quién quisiera complementar o controvertir lo que Natalie nos plantea? Jonathan, por favor. Buenas noches para todos, como espero se encuentren bien el día de hoy. Bajo mi punto de vista y mi perspectiva, yo pienso que la sexualidad, como lo dice mi compañera Natalie, es una vivencia muy subjetiva, y el tema mismo de la sexualidad es tan diverso que es muy difícil decir realmente qué lo motiva a nivel general. Entonces vemos que puede estar generado o motivado por creencias, puede estar motivado por la satisfacción, el placer o simplemente un espacio de autoconocimiento. Entonces lo que nos motiva es, y a lo que yo quiero referirme es que cada uno debe buscar y sabe realmente qué motiva su propia sexualidad. Y es como un camino de encontrar qué realmente te motiva a ti y no generalizar de que lo que te motiva a ti va a motivar a los otros de igual manera. Entonces creo que es un tema muy subjetivo, pero que se debe abordar como en una exploración sana. Eso que planteas, Jonathan, es muy interesante porque nos permite pensar entonces que por lo mismo subjetivo y por su misma condición de particular, nadie debería poder opinar sobre las expresiones o vivencias de las sexualidades de otras personas. Eso me parece muy interesante, me parece muy importante para que no lo pensemos y lo retomemos más adelante. En esa misma línea, no sé, por ejemplo, Selena, ¿qué quisieras aportarnos a ese nivel? Pues yo pienso que es, como mencionaba Jonathan, es una condición completamente distinta y pues cada quien va explorando su sexualidad de manera pues como la sienta, digamos. Siento que para mi generación y siento que para los que vienen detrás existe una imposición social como de la vida sexual muy temprana por el seguimiento de los pares y pues por muchas cosas más, como muchas imposiciones sociales que
la sociedad constantemente lo está exigiendo como empezar y es muy importante tener en cuenta lo que mencionaba Jonathan de vivir a nuestro propio ritmo, no dejarnos llevar, digamos, por nuestra amiga o por nuestro amigo o incluso pues por presión de nuestra pareja, sino simplemente pues esperar el momento en que nos sintamos como preparados para iniciar una vida sexual. Bien, Selena, gracias. Eso es muy importante. La presión de pares, la presión de la pareja, incluso más adelante vamos a tocar, espero, el tema de la presión de los medios de comunicación o de otro tipo de consumos culturales que nos hacen vivir de forma apresurada y prematura la experiencia sexual. Antonio, tú quisieras, mientras Carolina soluciona unas condiciones de su audio, ¿qué puedes tú aportarnos a este nivel, Antonio? Pues realmente es muy importante todo lo que todas han dicho. Sin embargo, pues me gustaría de pronto hacer como un paralelo en lo que históricamente se ha determinado acerca de la sexualidad humana, porque pues digamos que de alguna manera lo que se ha hecho es reducir a la sexualidad humana a unos factores biológicos y a unos factores adaptativos, ¿sí? Esto pues debido a los estudios de la biología comparada, que lo que hacen es revisar el comportamiento sexual de los animales y de esa manera hacer como una comparación al respecto de la sexualidad humana. Yo creo que ese tipo de estudios se quedan un poco cortos, dado pues resumiendo o trayendo otra vez lo que decían las compañeras, y es que adicional a esas características fisiológicas, ¿sí? También hay unas características de identidad, unas características de experiencia que lo que hacen es alimentar a la sexualidad humana, que es pues muy distinta o que se vive muy distinto con respecto a lo que es la vida animal. Pues eso es lo que quería como agregar. Antonio, gracias. Ahí estás colocando otra perspectiva y ahí un poco es mirar cómo frente a la sexualidad entran diversas voces a construir conocimiento y a construir de alguna manera una forma de vivenciarla. Entonces, Antonio nos señala los elementos relacionados con la biología o con las disciplinas pues, que nosotros conocemos como las disciplinas positivas o las ciencias duras. También tenemos la escuela, tenemos la religión, tenemos, digamos, varios frentes, varios lugares de enunciación desde donde se quiere comprender la vivencia de la sexualidad. Carolina, ¿tú quisieras agregar algo más a este punto? Pues adicionalmente o completando lo que decía Antonio, sí se entiende que la conducta sexual como tal, como intimidad con otra persona, sí tiene una base biológica. Sin embargo, no por eso hay que minimizar que es un producto cultural y que muchas veces la forma en que nos expresamos sexualmente como tal, nuestros valores y creencias son algo que hemos aprendido en nuestro contexto social y nuestro entorno. Carolina, gracias. Entonces, digamos, recogiendo un poco lo que cada uno y cada una ha planteado, digamos, hay un componente cultural, subjetivo, científico, aprendido. Me surge a mí otra pregunta y tiene que ver cómo hay una forma correcta de expresión sexual, hay una forma correcta de vivir la sexualidad, y si hay esa forma correcta, ¿quién la determina o cómo lo determina de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen? No sé, Jonathan, si quisieras, por favor, iniciar. Bueno, una forma correcta de vivir algo subjetivo, pues viene de ahí mismo, ¿no? Digamos, ya la sexualidad, por entrar en un tema en pareja, digamos, yo creo que la manera correcta es como un pacto, ¿no? Entre los dos, hablarlo de una manera correcta, porque hacerlo de la manera correcta es que los dos piensen que se está haciendo bien y no solo una persona, porque esto puede generar conflicto.
Y como decíamos anteriormente, una de las motivaciones sexuales o de la sexualidad es el placer. Y si no hay si yo no me estoy sintiendo bien y no estoy de acuerdo de la manera que estoy haciendo las cosas, pues claramente ya esta motivación no va a estar presente, ¿no? Porque voy a estar incómodo o incómoda. Así que una manera correcta, diría yo, sería la tolerancia, el tener una mente abierta y no imponer nada, porque pues como sabemos la sexualidad es muy, muy abierta, tiene muchas ramas y muchas posibilidades, entonces no hay, yo diría que no hay una manera específica de vivir la sexualidad. Ok, Jonathan, gracias. Bien, cuando te escuchaba pensaba un poco también en la vivencia individual de la sexualidad. Ahora cuando hablemos un poco más del placer nos lo preguntamos. Jonathan se lo piensa y nos lo plantea en pareja. Antonio, ¿qué puedes decirnos frente a esto? Pues es importante resaltar la subjetividad que Jonathan, de la cual habla, ¿sí? Y pues esa subjetividad habla pues de la configuración de la conducta pues de cada una de nosotras, y es ejemplo, digamos, nosotros no estamos predeterminados o no tenemos una base predeterminada para pues comportarnos, ¿sí? Sin embargo, pues ahí viene como un poco la lucha, porque pues hay como una especie de educación tradicional, y esa educación tradicional lo que de pronto hace es limitar la experiencia o la exploración de la sexualidad, ¿sí? Se determinan como ciertos criterios, unos criterios muy cerrados, y pues ahí empiezan de pronto los conflictos para todas las personas con respecto a clarificar, a sentirse a gusto, a encontrar cuál sería la mejor forma para disfrutar su sexualidad. Yo creo que de lo que menciona Jonathan sería también muy importante algo adicional sobre la honestidad y el compromiso, ¿sí? Digamos que honestidad con cada persona, de la forma en que experimenta y vive su sexualidad, pero también honestidad, digamos, con respecto al entorno o a las personas con las que de pronto existe ese momento para, digamos, que experimentar. Y el compromiso es con respecto a pues a todo tipo de lazo social que pueda involucrar esa experimentación. Sí, eso es lo que quería agregar. Antonio, muchas gracias. Antonio incluye acá otro entorno muy importante, y es el de la escuela o el elemento de la educación. Carolina, a este punto, ¿qué puedes decirnos frente a la pregunta? Respecto a este punto en particular, creo que se relaciona mucho con lo que ya veníamos hablando sobre el componente social y la educación que nos mencionaba Antonio. Entonces, personalmente considero que no hay una única forma de expresión sexual, sino que más bien existen costumbres o estereotipos que se han impuesto a lo largo del tiempo, y es lo que se considera normal. Y atendiendo a lo que decía Jonathan, creo que lo único que podría llegar a limitar la expresión sexual de un individuo es que la forma en que lo haga afecte o dañe a otra persona en particular. Eso que Carolina nos señala pone límite a la práctica, ¿sí? Pone límite a la vivencia de la sexualidad en el marco de que eso que yo deseo puede estar bien para mí, pero le puede generar daño al otro, y pues se relaciona con lo que Jonathan mencionaba como del consenso y del acuerdo si estamos pensando en sexualidad o actividad de prácticas sexuales en pareja. Muy bien. Selena, ¿tú qué piensas? Pues yo siento que, como han mencionado, es un sistema, digamos, pues yo siento que quien lo determina, como quien determina una forma correcta de vivir la sexualidad es principalmente la sociedad, ¿sí? Entonces, pues más como la presión que mencionaba anteriormente también como que va cuestionando mucho como todas las vivencias que tengamos, no solo a nivel sexual, sino pues todo lo que se haga. Entonces, siento que el sistema patriarcal en el que estamos inmersos, pues ese es precisamente el que juzga y el que como que, no sé, como que guía una supuesta sexualidad correcta.
pero pues oprimiéndonos a nosotras de disfrutar realmente lo que es y cómo queremos que sea. Muchas gracias, Elena. Natalie, para ti, ¿cómo debe ser, cómo se establecen los marcos normativos de la vivencia de la sexualidad? Yo creo que actualmente no se habla de una forma correcta, sino más bien de una forma responsable de vivir y expresar la sexualidad, por medio de acciones y actitudes enfocadas en la comodidad, la plenitud y el sano placer compartido, que era lo que veníamos hablando un poquito de la experiencia subjetiva que tiene los directos implicados de las acciones. Sin embargo, también pues se tiene toda esta cuestión de planificación, prevención de infección de transmisión sexual, que hacen parte de pautas de amor propio y autocuidado. Sin embargo, como que lo que engloba todo esto sigue siendo un espacio de confianza a la hora de decir no cuando algo no estamos de acuerdo o no estamos cómodos. Ahora bien, yo sí pienso que la sociedad sigue marcando unas pautas reguladas que permitan, entre comillas, una sana convivencia, que es lo referente a los espacios donde se permiten expresiones sexuales como la desnudez, por ejemplo, o actitudes sexuales, digamos, explícitas como los espacios donde la gente va a buscar pareja, digamos, o los actos sexuales como tal que están relegados a los dormitorios de cualquier índole. Ok, entonces, digamos, para recoger un poco lo que ustedes están señalando, podría decirse que efectivamente hay unos elementos de lo que se permite o no con relación a la sexualidad que dependen de las particularidades de cada sujeto y de unos acuerdos que se pueden dar con la pareja, pensándolo en clave de pareja, para la vivencia de la sexualidad. Hay unas acciones que están enmarcadas en el respeto y el cuidado por el otro, pero también hay unas acciones de autocuidado, ¿sí?, que involucran una vivencia responsable y clara de la sexualidad, atendiendo también que hay unas prácticas que son o no permitidas y pues que dependen de todo un marco cultural que a veces pensaríamos desde la perspectiva de Selena que oprime y subyuga y limita la vivencia de la sexualidad. Entonces, en clave de esto, pensemos, por ejemplo, en la monogamia. Sí, la monogamia es una práctica pues casi como que naturalizada, presente, aunque sabemos que en épocas anteriores tenía una forma diferente de ser comprendida. Sin embargo, ahora es vigente y casi que pues es la norma. Me gustaría conocer entonces qué piensan ustedes con relación a la monogamia. ¿Somos realmente monógamas y monógamos o es una imposición social? Entonces, Antonio, no sé si quieras iniciar, por favor. Yo creo que es algo de carácter cultural, ¿sí? Porque, pues bien lo mencionabas anteriormente, incluso en la actualidad hay prácticas culturales que distan pues de la pareja monógama, y digamos que lo que hace también, o lo que hay que resaltar, es que la monogamia en la parte occidental está muy relacionada con pues las religiones, o con, digamos que con las creencias espirituales, y eso pues ha impuesto de manera radical la manera pues en que se establezcan las parejas, o bueno, las relaciones entre personas. Entonces yo creo que la monogamia es algo de carácter cultural que cambia según pues según cada cultura de cada sociedad. Gracias, Antonio. Selena, ¿tú qué opinas de esto? Yo también pienso que es más una imposición social, digamos, si nos remontamos como hace muchos años, incluso siglos o milenios, las personas eran mucho más libres como de tener varias parejas. Bueno, digamos, en algunos países y en algunos continentes aún se da, pero solo para los hombres, como lo que mencioné anteriormente, que la libertad sexual solo es para unos pocos. Entonces, como que esto se fue como normalizando tanto como de la propiedad privada, por decirlo así, que siento que realmente nunca somos monógamos, porque realmente uno tiene una pareja, pero nunca deja de ver, digamos, si le parece lindo a otra persona o algo así,
o si empiezas a sentir cosas por alguien más y pues incluso puedes llegar a sentir cosas por dos personas al tiempo y pues no está mal, es simplemente que nos han inculcado que la monogamia es más como obligatoria. Gracias, Elena. Carolina, ¿tú qué opinas? También comparto lo que ya han mencionado mis compañeros. Considero que efectivamente la monogamia se presenta como un ideal social y una representación sobre lo que se espera sea una supuesta relación adecuada entre personas y también el correcto desarrollo psicosocial de un individuo. Gracias, Carolina. Natalie, ¿para ti la monogamia es una imposición social? Sí, yo creo que efectivamente hay un modelo tradicional que está impuesto por la ideología judio-cristiana, por lo menos en el lado de Occidente, y creo que va cambiando en el tiempo a medida que nosotros nos vamos cuestionando nuestras propias realidades. Es decir, el modelo tradicional responde a una monogamia heterosexual. Ya después de cuestionarlos por mucho tiempo si la heterosexualidad era o no la forma correcta de relacionarnos, pues eso ha ido cambiando y ya se plantean las diversidades. Supongo que ahora es el lugar a preguntarnos si la monogamia es o no la única forma de vincularnos. Yo lo que supongo es que como estrategia de represión social fue funcional durante muchísimo tiempo, al implementar como una noción moral restrictiva, una idea en donde el amor es una cosa que solamente se le entrega a esta persona con la que decides vivir toda tu vida y por lo tanto es con quien tienes pues tus vivencias sexuales, de intimidad, de procreación y de formación de proyecto y demás. Por lo tanto, como decía Carolina, es un ideal, es un utópico. Que si es la forma natural o no del ser humano, yo no sabría si esa es la respuesta, pero sí creo que como los otros cuestionamientos tendrá un proceso de exploración, visibilización, normalización y en el tiempo sabremos si es solamente una respuesta como opositora a la represión impuesta por tanto tiempo o si de plano sí son formas distintas de vincularnos. Y entonces ya no hablaríamos solo de diversidades de orientación, sino diversidades de vinculación. Ok, un plano un poco más estructural. Jonathan, ahí tú qué puedes decirnos desde tu perspectiva. Bueno, la monogamia vista desde el punto de vista sexual, ¿no? De pronto para los que nos estén escuchando, los y las nos estén escuchando y de pronto estén perdidos, ¿qué es monogamia? Pues es como el vínculo exclusivo que se tiene con la pareja, ¿no? O sea, solo con esa persona vas a tener pues intimidad. Es impuesto. Yo pienso que en parte es impuesto socialmente. Pues ya vemos en la misma familia, en nuestro árbol genealógico, pues es visto de que si tú no te casas en algún momento y realmente las familias que a veces fracasan son vistas muy mal en nuestra sociedad, ¿no? Pero también pienso que aparte de ser impuesto, también es como un deseo ya humano, ¿no? Porque digamos en el mundo animal vemos que no, o sea que la monogamia realmente no es obligatoria, pero nosotros ya, no hablando meramente sexualmente, sino ya afectivamente, uno siempre, si uno se siente completo solamente con una persona, uno va a seguir con esa persona, no va a tener necesidad de estar con otra. Entonces, la monogamia es una opción entre múltiples que hay de vivir nuestra sexualidad. La veo válida, pero no veo que sea única y que sea como tan impuesta, ¿no? Entonces, sí es impuesta, pero también pienso que el ser humano en su interior ya afectivamente sí busca como siempre estar con la misma persona, si le da esa, si lo complementa y lo hace sentir a plenitud, ¿no? Ok, Jonathan, muchas gracias. Digamos que en esa perspectiva histórica que ustedes plantean, la monogamia, así como la mal llamada virginidad o la castidad, involucran también unos elementos relacionados con la propiedad privada, ¿no? Es la garantía de
de que la prole o que los hijos pertenezcan específicamente a este terrateniente, a este hombre dueño de los bienes, y que son realmente los hijos legítimos, los hijos de sangre, quienes van a heredar. Se garantizaba también pues que los recursos circularan siempre dentro de los mismos, dentro de la misma línea de sangre para detentar el poder, por esa línea. Pero por la otra línea donde nos lo está presentando Jonathan, pues es ya la posibilidad de encontrar algo un poco más del orden afectivo, ¿sí? No solamente de la experiencia genitalizada, sino más bien una estructura afectiva donde yo logro consolidar en una relación de pareja las expectativas y construir proyecto de vida pues como a largo aliento. Lo que pasa es que a veces la posibilidad no se da, es como lo planteaba Jonathan, pues si me divorcio es terrible que me divorcie, y eso se ve como un fracaso, y como nos lo planteaba Selena, hay una forma distinta de leer esas prácticas monógamas o no, si son desde la línea de las mujeres o si son los hombres quienes lo hacen. Entonces, digamos, la maternidad casi que se ve... no sé cómo decirlo, casi que la maternidad impone y coopta toda la posibilidad de la mujer de la vivencia de una vida afectiva, porque se debe priorizar el cuidado de los hijos. Pero los hombres no, después de una separación ellos pueden continuar la búsqueda de sus relaciones afectivas y se lee de una manera diferente. Entonces digamos que allí es donde se instauran efectivamente culturalmente y se exige de manera social una vivencia de determinadas prácticas de manera diferenciada en hombres y mujeres. Ahí me llega otra pregunta y está relacionada un poco con la vivencia del placer. Digamos que toda la conversación la hemos dirigido en pensar las sexualidades en términos de pareja, ¿sí? Y si ustedes, digamos que tenemos claro que la vivencia de la sexualidad pues involucra muchísimo más que lo genital. Sin embargo, sí me gustaría saber cuáles son los aprendizajes que ustedes han adquirido frente a la vivencia del placer, y pensándolo en clave de siempre el placer está centrado en lo genital, siempre el placer se vive en pareja, siempre el placer implica una relación, como lo planteaban Antonio y Jonathan, de compromiso, una relación de intimidad. Entonces me gustaría escucharles frente a esto. Carolina, ¿qué opinas? Como ya dijiste, normalmente cuando se nos habla sobre el placer, se nos ha enseñado acerca de la pareja ideal y de lo que es correcto, y eso se relega normalmente al área privada, que es algo que ya hemos trabajado bastante en el semillero. Pero personalmente creo, y sobre eso de la vivencia del placer, es como que es necesario hacerlo algo de conocimiento público, porque esto es algo que vamos a tratar un poco más adelante. Hay mucha desinformación al respecto, y por eso es que los jóvenes, como nosotras, tendemos a cometer muchos errores al respecto. Carolina, muchas gracias. Natalie, ¿qué nos puedes decir frente a esto? Pues efectivamente, como las experiencias de la vivencia del placer y de la sexualidad se han relegado al espacio privado, a puerta cerrada, a mí sí me parece que si bien no es tan marcado como en una vivencia de pareja de compromiso, como digamos como establecida como relación, sí tiene que haber como un compromiso de confianza y autocuidado. O sea, independiente de me refiero a que si es casual o permanente, sí tiene que haber, es más un compromiso de confianza y cuidado, en donde ambos nos sintamos cómodos y estemos tranquilos en el espacio. Ahora bien, a mí personalmente la vivencia del placer me ha entregado una libertad que afuera no existe, y es el poder elegir muchas cosas que yo puedo decidir sin que alguien me diga si eso está bien o mal. En el ámbito laboral, en la academia, en muchos espacios, cosas tan sencillas como el cómo vestirte vienen permeados por otro montón de cosas que si no lo haces así ya no estás.
creo que en ese espacio sí se permiten otras flexibilidades, es elegir con quién, es elegir cómo, es elegir cuándo, y eso sí, por lo menos para mí es un espacio de empoderamiento personal que me hace sentir más individuo y menos como sociedad y alienada en un espacio que a veces no controlo. Gracias, Natalie, muy claro. Antonio, para ti, la vivencia del placer, ¿qué implica? ¿Qué has aprendido? Yo creo que continuando con lo que mencionaba Natalie, creo que la lucha o digamos que la dificultad es con respecto a la restricción que existe con respecto pues a la búsqueda pues del goce o del placer, y esa restricción lo que hace es generar un poco de desinformación, un poco de tabú, ¿sí? Y yo creo que esas luchas son las que tienen que específicamente como derribar o deconstruir con respecto al placer, ¿sí? O sea, hay en ocasiones la educación no educa acerca del placer, acerca de vivir la sexualidad. Entonces lo que hace es ocasionar de pronto pues experiencias desafortunadas, experiencias que hacen que la persona no pueda explorar, ¿sí? Porque no tiene unas bases o una educación suficiente para buscar el placer de una forma segura, de una forma controlada. Precisamente los lugares que están permitidos socialmente para el placer sexual, ¿sí? Son muy pocos, son algunos prohibidos, ¿sí? Y a pesar de que socialmente se diga como, digamos, algunas prácticas sexuales diferentes a la de la pareja, a pesar de que estén prohibidas, pues se buscan más y existen. Entonces, lo que de pronto puede mostrar eso es que pues el ser humano tiene un espectro de vivencia acerca del placer pues grande, ¿sí? Que las restricciones lo que hacen es pues dar malas experiencias a cada persona en la búsqueda del placer. Muchas gracias, Antonio. Jonathan, ¿cuáles han sido tus aprendizajes? Bueno, el placer, bueno, es uno de los pilares de la sexualidad, ¿no? Y realmente ahorita en la sociedad, yo creo que la sociedad la mueve mucho en temas de sexualidad, es el placer, más que todo. Entonces, pienso que, como decía Caro, hay mucha, y bueno, lo recalcaban todos y todas, es la desinformación, ¿no? Y es este tabú que hay frente al tema de la sexualidad. Porque iniciando con un placer que inicia desde, bueno, ya en la pubertad, en la adolescencia, donde comenzamos con nuestro autodescubrimiento y el placer que genera esto, ¿no? Entonces empezamos con esto ya con cierto miedo, porque no es bien visto que, no sé, comencemos a estimularnos, bueno, sí, a autosatisfacernos, y esto es mal visto. Entonces desde ahí ya no se vive el placer a plenitud, porque ya hay un tipo de estigma, ¿no? De miedo. Entonces desde ya al principio ya vemos que el placer ya no es tan pleno y tan libre. Y por eso pienso que ahora se busca tanto el placer que nos dejamos llevar por la rapidez que tiene la sociedad en los momentos que se puede dar este placer. Me explico mejor. Si el placer estuviera ya desde el mero hecho sexual un poco más tolerado, yo creo que seríamos todos personas más felices, ¿no? O sea, nos montaríamos en el transporte y no todos irían pues estresados, amargados, porque saben que pueden vivir este placer sexual a cabalidad. Hay algunas personas que no lo pueden hacer, hay personas que nunca lo han experimentado por miedo, por creencias. Entonces yo creo que el placer es lo que nos motiva, pero de igualmente es mal visto, o sea, y eso también nos limita mucho.
Y ya con lo que decíamos de las parejas, yo creo que no solamente existe el placer en pareja, o sea, el acto sexual como tal, sino que el placer en la sexualidad puede venir, como decía, en la autosatisfacción y también en el placer de los diferentes placeres que tenemos en la vida. Entonces, ese sería como mi aporte. Gracias, Jonathan. Selena, por favor, cierra esta pregunta. ¿Tú qué opinas frente a los aprendizajes que has obtenido frente al placer? Pues recogiendo un poco lo que decían todos y todas, yo pienso que, y bueno, también recogiendo todo, es el placer propio el que está censurado. Digamos, cuando se nos dan las clases de educación sexual y cosas así, se nos enseña siempre el placer del otro, pero nunca, o sea, la sexualidad en torno a la otra persona, pero nunca en la propia. Entonces, como no, pues, o sea, nunca se nos pone de primeras cuando somos, pues, también parte de la relación sexual, sino que siempre la persona importante es la otra. Entonces, como que tanto pues la masturbación que mencionaba Jonathan anteriormente y todas estas cosas que sean de placer propio son más mal vistas que el placer compartido, como sería ya una relación sexual como pues tal en pareja. Gracias. Acá entonces en este momento digamos que podemos pensar que el placer, digamos, o los aprendizajes que hemos adquirido es que hay diferentes formas de placer. Digamos que la vida, de acuerdo a lo que ustedes mencionaban un poco, la vida nos moviliza para obtener como un nivel de bienestar, un nivel de placer y trabajamos y hacemos las cosas diariamente. Sin embargo, hay un placer que podría estar más relacionado con el erotismo y es el que ustedes señalan que se nos ha enseñado a vivir en pareja, pero que pocas veces se nos motiva, moviliza o instruye para pensar en ese autoconocimiento, autoplacer y autosatisfacción que sería muy importante para lo que sería el inicio de la vida sexual genitalizada, por nombrarlo de alguna manera. Eso me hace pensar, y conectando un poco con lo que Jonathan planteaba, me hace pensar un poco en la cantidad de información que se recibe permanentemente, y en esa lógica me gustaría saber cuáles son los aprendizajes que a través de, por ejemplo, la publicidad, la globalización, los consumos culturales como la música, las redes sociales, ¿cómo influye esto para el desarrollo de la sexualidad? Selena, inicia tú, por favor. Bueno, yo pienso que también recogiendo la idea que mencionaba anteriormente, la sociedad todo el tiempo nos está diciendo que pues es importante iniciar vida sexual lo más pronto posible. Digamos, ahorita se ve mucho con la hipersexualización de las niñas, con el twerking, el bailar reggaetón de manera pues explícita, o pues otros géneros, no solo el reggaetón. El vestirse de una manera, digamos, yo comparo mis fotos cuando tenía 11 años con pues las niñas de ahora de 11 años, pues uno queda como, ¿qué está pasando? ¿Y qué estamos haciendo con todas las niñas que vienen detrás, no? Y no es solo lo que uno ve en la calle, sino también lo que la televisión nos muestra. Entonces, pues se ha tratado como de normalizar tanto el ámbito sexual dentro de todo que se está saliendo completamente de las manos y no se está dirigiendo la información como debería. Gracias, Elena. Jonathan, ¿tú qué opinas? Bueno, como lo decía Selena, se está saliendo de las manos, ¿no? Primero porque desde la publicidad, bueno, también en medio de comunicación es el Internet, y en el Internet pues claramente vemos la industria pornográfica. Y creo que esta industria pornográfica ha hecho mucho daño en la práctica sexual saludable, porque es como un ideal para las personas que no tienen ni idea, entonces esa es su guía. Y tal como le decía Selena, primero en la televisión, en las canciones, los videos musicales, hay una hipersexualización de la mujer, ¿no? En donde la mujer solo baila y bueno, hace twerk y eso, y el hombre es como el más macho, si tiene muchas mujeres alrededor de él, y claramente se está yendo más como hacia el placer del hombre que al de la mujer, ¿no? Hacia más el rol dominante del hombre que el de la mujer. Entonces, los medios de comunicación
hacen que el acto sexual sea tan ideal que la persona que lo va a practicar tenga ya una presión tan grande de hacerlo mal por lo que ve, que realmente no lo disfrute. O sea, va pensando en: "Ay, ¿será que lo haré bien? En tal parte o tal amigo me dijo que tenía que hacer esto, pero a mí no me gusta, pero lo voy a hacer porque es lo que debería hacer y lo que vi en tal video o porque yo pienso que está bien". Entonces han hecho un daño muy grande, ya que generalizan lo que decíamos anteriormente, lo que es muy subjetivo. Y en esa lógica uno podría pensar entonces que solamente se moviliza y se le da lugar a las relaciones heterosexuales, ¿no? Dejando de lado como las otras formas de vivencia y de expresión afectiva y erótica. Natalie, para ti, ¿cuál es la influencia de estos sistemas de información y de comunicación en el desarrollo de la sexualidad? Bueno, en principio yo no estaría tan segura realmente que se nos esté saliendo de las manos ahora. Yo siento que como todo lo que se visibiliza pues toma un lugar muy grande y entonces uno tiende a verlo en muchas partes y por eso pues se siente que como abrumadora la cantidad de información sobre un mismo tema. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con mi compañero sobre el efecto de la pornografía en la vivencia de la sexualidad. Es decir, no es de ahorita, es desde siempre, cuando igual habían canales en televisión y tal, que ese era el único espacio de cuestionamiento, exploración y aprendizaje sobre la vivencia de la sexualidad, cuando en los hogares era un tema tabú que no era obligatorio de hablar, pues era ahí donde se hacía más o menos una idea de cómo se vivía ese espacio y sí genera unas expectativas muy altas que cuando se enfrenta a un espacio real, lo que genera es una presión y una inseguridad de no verme como se ve el actor o la actriz, de no actuar como actúa el actor o la actriz, pero sobre todo que mi compañero tampoco actúa igual, entonces se genera un choque fuertísimo de que lo que me han mostrado y de lo que yo creí que había aprendido no es tan funcional ni es tan así y tengo que reaprender con alguien que de pronto no tengo tanta confianza de decirle no sé cómo se hace o no sé esto o no sé lo otro y entonces ahí es donde empiezan las cosas complicadas de una persona de sentir que sabía y ver que lo que sabía no es así, por un lado. Por otro lado, yo tengo pensamientos muy contrarios frente a las letras sexuales que hay ahorita en diferentes géneros, porque si bien el video, la estética de los videos, sí es la del hombre, que es súper hombre cuando está rodeado de muchas mujeres que están casi todas desnudas bailando de una forma muy sexualizada, las letras en muchos espacios sí fomentan de alguna manera la libertad sexual de la mujer. Así sea, en algunos casos dándole un primer lugar al hombre, se habla de algo que no se hablaba y era el placer femenino, algo que durante mucho tiempo fue tabú, estuvo relegado y censurado por completo. Ahora se habla de que las mujeres sienten, que las mujeres eligen, que a las mujeres les gusta, que las mujeres también rechazan, que las mujeres no están destinadas a ser sumisas. Entonces ahí como que eso me genera como una contrariedad, pero en general la globalización entendida como ese chance de cuestionar nuestras realidades con otras personas de otras realidades en tiempo real, sí siento que genera una sensación de no estoy solo. Yo tengo esta duda y resulta que en el otro lado del charco hay otras personas que tienen las mismas dudas, también podemos compartir realidades y ya no es como antes en donde yo lo compartía con mis compañeros del colegio o con mis vecinos de mi barrio y en un marco un poquito más grande en las novelas con mi país, sino que es a nivel mundial, ¿no? Cómo todos estamos viviendo esta misma etapa, cómo yo la entiendo, cómo otros la entienden y siento que ahí en algunos puntos puede estar mal guiado, pero en otros no, y sí se siente más como no soy la única persona que lo siente o lo vive, sobre todo en las diversidades, más que todo. La heterosexualidad ha tenido muchos espacios, pero las diversidades sí han encontrado un espacio en la globalización de no soy la única persona que no se siente cómoda en su cuerpo, en la estética de todos me dicen mujer, pero no me siento mujer, digamos en el caso de las personas trans, o en las otras formas de orientación también se han encontrado unos espacios de acoso. Gracias, Natalie. Sin embargo, también puede ocurrir que en esos encuentros, en otros escenarios, lo que se encuentre son los desconocimientos también, ¿sí?
es posible que yo logre aclarar dudas, pero también lo que pasa cuando yo me encuentro con otras personas de otras geolocalizaciones, lo que me puedo encontrar allí es también el desconocimiento, pero también la diferencia en términos de los tránsitos y los aprendizajes culturales, ¿sí? Antonio, ¿qué opinas tú en este punto? Pues con respecto a la publicidad, estoy muy de acuerdo con todas las compañeras, y es que existe, pues digamos que de forma directa el capitalismo bombardea formas sexuales, ¿sí? Pero esas formas sexuales, si estamos hablando de un desarrollo de la sexualidad, yo diría que esas formas sexuales que hacen bombardeo son adultas o desarrolladas, ¿sí? Lo que quiero decir es que, pues si se habla de un desarrollo de la sexualidad, pues tenemos que tener en cuenta que de pronto son unas etapas primarias, ¿sí? De cada persona, y lo que decía Selena precisamente de la hipersexualización, es que hay unas maneras en que se bombardea tanto a los menores para que ellos tomen decisiones, ¿sí? Para que ellos vayan modulando un tipo de sexualidad o un tipo de vivencia sexual que no es concordante, precisamente por lo que Jonathan decía, porque es guiadas como al desborde, al placer, al hedonismo, ¿sí? Entonces ese ideal que se construye es un ideal desmesurado. Entonces cuando uno va a una práctica o cuando uno desarrolla la sexualidad con ese tipo de características, pues lo que encuentra son contrariedades, cosas que por ejemplo, pues digamos que en una actividad sexual desconocía y que ahora pues sabe por esos errores que está empezando a descubrir que distan mucho del bombardeo sexual que mencionaba. Y por otra parte, yo creo que ese desarrollo sexual debe pues encaminarse a una conciencia sexual, a un autoconocimiento, ¿sí? Donde la persona pues tenga unas bases de saber qué quiere, cómo lo quiere, ¿sí? Cómo construir esa sexualidad, pues sin tanto bombardeo. Y para terminar con respecto a la globalización, pues yo escuché una frase pequeñita que dice como el capitalismo nos quiere monocultivo, ¿sí? Y la globalización lo que hace es hacer como una homogenización de qué es la sexualidad, de qué es, por ejemplo, el desarrollo sexual, y en esa homogenización pues está definitivamente como estandarte pues la heterosexualidad, y desconoce pues muchas otras formas, muchas otras identidades, muchos otros desarrollos sexuales que pues el ser humano tiene, que hay personas que han logrado deconstruirse y vivenciar todo esto, pero lo hacen de una forma muy, muy censurada y muy difícil. O sea, socialmente les toca como 10 veces más duro, ¿sí? Para hacer ese desarrollo sexual. Antonio, gracias. Antes de darle la palabra a Carolina, Selena, ¿tú quieres agregar algo? Sí, bueno, yo quería agregar que, digamos, todos hemos girado en torno al desconocimiento, y pues en nuestro país es muy difícil que realmente existan unas políticas de educación sexual pues fuertes. Entonces siento que, como decía Nati, las dudas del otro mis dudas pueden ser las mismas que el otro, y la única solución que queda pues en sociedad es recurrir a lo único medio parecido que me puede resolver las dudas, que es pues la industria del porno. Entonces siento que es importante que en el hogar pues como son los primeros pares que existen, como el primer círculo de apoyo, es importante que como padres también hablemos de sexualidad, y no solo de sexualidad heterosexual, sino también otras formas de sexualidad que existen, y pues digamos así, no los compartamos, no importa, no, o sea, no, las vivencias de mi hijo no tienen que ir de acuerdo a mis creencias, por decirlo así. Entonces es importante también que se nos brinden como respuestas reales, ¿no? De lo que decía Natalie, de que pues del porno, y lo que hemos dicho todos de la industria del porno, que no es realista, realmente el porno no es
pues nada equilibrado con la realidad. Entonces es importante también que desde el hogar pues se nos brinden información real. Gracias, Elena. Hacia allá va la siguiente pregunta, pero escuchemos a Carolina. Carolina, ¿tú qué tienes que decirnos frente a esto? Respecto a la globalización, la publicidad y los medios, en reunión a todo lo que ya han comentado mis compañeros, creo que el problema no es como tal que haya información sobre sexualidad en los medios, sino que no se presenta de la forma adecuada. Entonces, se le está presentando a los jóvenes algo que es irreal y se les está dando una idea equivocada sobre sexualidad. Además, frente a la facilidad de ver televisión o entrar a una página o una red social, entonces esta información llega en un formato incorrecto, por así decirlo, a gente muy joven, a niños incluso. Entonces, a partir de ahí ya se empieza a formar una percepción equivocada sobre la sexualidad. Y adicionalmente, sobre la música, difiero un poco con mi compañera Natalie, porque no creo que sea un medio para la libertad sexual de la mujer, sino que más bien tiende a presentársenos como un objeto para consumo. Gracias, Carolina. Sí, digamos que con la pornografía pasa lo mismo, ¿no? La pornografía, lo mismo que en los contextos culturales, coloca en un lugar de objeto, de objetivación a las mujeres, a los niños, a los animales, y de alguna manera pues tiene que ver con esto que Selena mencionaba, como aquellos lugares de poder y de dominación. Yo soy, creo que, 2 generaciones más grande que ustedes, y yo les puedo contar que en mi época la educación para la sexualidad estaba muy centrada, a mi juicio, en el miedo, ¿sí? Las investigaciones que nosotros hemos podido realizar hasta hace algunos años, la educación para la sexualidad era una educación muy medicalizada, en la que se buscaba mostrarle a las niñas y a los niños o a los jóvenes en ese momento las consecuencias del aborto, por ejemplo, las consecuencias de las infecciones de transmisión sexual, las consecuencias, por ejemplo, de tener relaciones anales. Sin embargo, nunca se nos formó en cosas tan importantes como la consolidación de pareja, la autoestima, el autorrespeto, la solución acertada de conflictos. Bueno, digamos, todas aquellas cosas que hacen parte de la vivencia de las sexualidades y que nos ayudarían a consolidar una trayectoria de vida más satisfactoria y plena. Se niega, por ejemplo, la sexualidad en las personas de la tercera edad o los adultos mayores, casi como que la sexualidad lo pudimos identificar nosotros en una investigación que realizamos en el 2015, como si la sexualidad estuviera en la mente de los jóvenes solamente destinada para los cuerpos jóvenes y bellos, ¿sí? Me gustaría entonces ahí preguntarles a ustedes, hay mucha información. Sin embargo, eso no ha garantizado una vivencia de las sexualidades de una manera respetuosa, saludable y placentera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado en este proceso de educación para las sexualidades? Selena ya nos arrojaba algunas pistas en cuanto a la familia debe involucrarse más en este proceso, la familia debe hablar no solo a través del miedo, no solo de la prevención de infecciones, no solo de la prevención de embarazos, sino también de múltiples formas otras de vivir la sexualidad. Entonces, ¿qué ha hecho falta? No sé si alguien quiere iniciar o le preguntamos entonces, por ejemplo, Antonio, a tu juicio, ¿qué ha hecho falta en el proceso de educación para las sexualidades? Yo creo que socialmente hay una construcción de una doble moral, y lo que provoca esa doble moral es que, digamos, el escenario ideal es que se pueda dar un aprendizaje pues lleno de libertades, ¿sí? Sin de pronto sesgar o limitar ese desarrollo sexual a ciertas prácticas anteriores o a las vivencias personales o a lo que normalmente se estaría como bien visto. Pero digamos que menciono que hay una doble moral porque de hecho en algunos discursos o conversando con personas, ¿sí? Ellas mencionan que a los hijos o a las hijas
se les educa de una forma libre, ¿sí? Entonces, yo la educo de una manera sexualmente libre, pero pues tiene que ser heterosexual, ¿sí? Tiene que cumplir ciertas normas. Entonces hay una doble moral porque se limita esa libertad y yo pienso que lo que falta es tener una visión más amplia acerca del desarrollo sexual, pues libre de las experiencias personales, como lo mencionaba Selena. Yo creo que eso es como crucial para que pues de pronto se generen otras formas más libres y más múltiples en cuanto pues al desarrollo de la sexualidad. Gracias, Antonio. Carolina, ¿tú qué opinas frente a esto? Yo considero que uno de los principales problemas de la educación sexual, sobre todo en nuestro contexto, es que somos un país muy tradicional debido a la misma desinformación que se presenta alrededor del tema. Además, cuando se hacen todos estos talleres de educación sexual en los colegios, no se da una visión integradora, sino lo que ya veníamos hablando de que se presenta solo algo heteronormativo. Entonces yo creería que uno de los pasos más importantes en nuestro contexto para avanzar en educación sexual es una visión más amplia acerca de todo lo que corresponde a la sexualidad, tanto a nuevas formas como de expresar tu sexualidad, como orientaciones, gustos y demás. Gracias, Carolina. Una educación tanto más integradora e inclusiva. Muy bien, Jonathan. ¿Qué hace falta? Bueno, yo creo que lo principal, como lo dijo Selena, en la familia, yo creo que todavía, como decía la decana, hay como mucho, o sea, el tema de la sexualidad se enmarcado en el miedo, todavía, diría yo, digamos, en mi caso fue así, o es, digamos, más que todo en que si voy o si tengo relaciones sexuales, pues entonces me puedo transmitir una enfermedad o puedo embarazar a alguien y entonces me arruiné la vida. Entonces más no lo vemos como, ay, es una etapa que tú vas a tener y necesitamos que la explores, sino que es como más al miedo. Yo creo que eso todavía permanece. Entonces por esa razón yo creo que el tema de la familia casi no se trata, ¿no? No es muy normal que un hijo le hable a sus padres de este tema, ¿no? Primero porque es incómodo, porque no se hizo como ese vínculo de normalidad en el tema, y segundo por el miedo pues a los juzgamientos, ¿no? Digamos, todavía en nuestra sociedad, como decía Carolina, es muy tradicional, y si digamos una niña quiere empezar o una mujer quiere empezar a explorar su sexualidad pues en una edad temprana, pues ya la van a calificar de que qué le pasa, de que ya no tiene que ser así, que eso es mal visto. Entonces claramente el problema radica mucho en la familia. Y ya como la información bien no la tenemos en la familia, pues yo lo veo de mi manera presencial. No sé si los que nos están escuchando, yo creo que es igual, que la principal fuente de información son amigos del colegio, o eran amigos del colegio, o conocidos, o el primo que ya es grande, la prima. Entonces ya comienza uno a hacerse una idea errónea de lo que es, ¿no? Y de lo que yo debería hacer bien en ese tema. Entonces, en mi colegio, por ejemplo, todo lo que yo escuchaba, pues promovían los muchachos que no nos pusiéramos el preservativo, ¿no? Por ejemplo, decía, no se lo ponga, que eso no pasa nada, eso son mitos, eso no pasa nada. Y ya pues veíamos en 11 que por ahí 5 muchachas estaban embarazadas. Entonces es mucha la desinformación por el mismo tabú. Sí pasaba algo si no se colocaban el preservativo. Sí, o sea, pero pues de pronto un niño o un joven en su ignorancia, por ejemplo, yo decía, no, pero eso debe pasar. Y uno leía porque uno lee claramente, para eso pues está en internet, y ahí nos dicen mucho del líquido preseminal, de que claramente hay una posibilidad muy grande, pero como decimos ver para creer. Entonces por eso hay como tanta desinformación y ese uso sino esa práctica tan no saludable de la sexualidad. Entonces yo creo que debería empezar por la familia,
Y ya, si cada niño y niña es bien educado en su sexualidad, o al menos lo ve de una manera normal, eso ya va a ser un avance, porque ya en los colegios no va a haber tanta desinformación en el voz a voz, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo tendría para decir. Gracias, Jonathan. Natalie, ¿tú qué tienes que decirnos al respecto? Yo creo que en principio para mí es importante como entender que a partir de la inserción del Internet se fomenta como una doble realidad, ¿no? Está esta realidad virtual en donde yo entro, foros, videos, lecturas, etc., una cantidad de información, pero luego está el mundo real, ¿no? Entonces está mi casa, mis amigos, el colegio, el barrio, la ciudad. ¿Y por qué hago esta distinción? Y es porque efectivamente uno idealiza lo que encuentra en el Internet, porque además está programado para mostrarte cosas parecidas o afín a lo que empiezas a buscar. Por lo tanto, se genera una sensación de normalidad en torno a unos ciertos temas que tú empiezas a buscar, y luego surge la contrariedad cuando llegas al mundo real y te das cuenta que o no es tan normal, o no es tan común, o no está tan bien visto. Entonces sí creo que lo que ha faltado, a pesar de tener un acceso inmediato a tanta información, es una guía clara y acompañada por parte de los padres, hermanos, bueno, el contexto familiar más cercano. Y de ahí sí pienso que ya es momento de las familias de dejar de entregarle todo el papel de la formación de los hijos al colegio o a la academia en general. Pienso que hay unas pautas que tienen que surgir dentro de un contexto de confianza más cercano, que son el núcleo familiar, sea como sea que esté conformado, y ya luego que lo vivan y lo experimenten, pero con una guía dentro del colegio, y no que en los colegios sea el primer espacio donde me hablan de algo, donde yo no quiero hablar con nadie, porque pues yo puedo hablarle a la profesora de lo que a mí me pasa y cómo le voy a explicar al coordinador lo que yo siento. Entonces sí pienso que el primer acercamiento debería ser en el hogar, y que luego se compare y se experimente en el colegio como primer espacio. Luego también el acceso inmediato de la información, sí creo que es lo que está fomentando una hipersexualización pues en las personas. Digamos, si los niños tienen desde siempre un acceso inmediato y desregulado a cualquier cantidad de información, pues yo sí creo que el desarrollo sexual en algún punto como que varía y se modifica. Y creo que en esa otra realidad, en la virtualidad, surge algo que nadie le dice a nadie que hay que tener en cuenta, y son los contextos. A mí personalmente me pareció supremamente chocante leer que hace como un año que la población promedio que habitaba TikTok en su momento eran personas de 12 a 15 años. Cuando yo las veía, asumía que ya tenían de 17 a 20, porque como son tutoriales de maquillaje, de baile y de tal, la apariencia física en otros países es completamente distinta a la nuestra, y las tendencias de moda que pues nos atraviesan ahorita también varían un montón. Pero yo entender que eran niñas de 14 años con unas ideas y unos pensamientos fue súper chocante, y creo que si no se hacen esas guías claras para una niña de 10, 11 años, pensarse como una señora de 20 o 22 años y preguntarse por qué su cuerpo no es así, o por qué no se puede vestir así, o por qué no puede conseguir una serie de cosas, si en teoría todas lo logran, pues sí creo que también no solo modifica digamos que una pauta normal del desarrollo sexual, socioafectivo, sino que además es lo que ahorita esta constante comparación fomenta tantas inseguridades frente al cuerpo, frente a la relación, frente al otro, frente a quién soy, frente a cómo me comporto, y creo que esos sí son efectos de corto y de largo alcance que ha tenido el acceso inmediato y el Internet en la sociedad. Gracias, Natalie. Un llamado entonces muy importante a todas aquellas y aquellos que estamos vinculados ahí con la formación y con la educación. Selena, ¿qué nos puedes decir? Bueno, como mencionaba anteriormente y como han mencionado todos y todas, yo pienso que lo que hace falta, y siento que a mi generación también le hizo falta, fue una educación sexual realista. No estamos realmente como enseñando lo que se debería enseñar, ni de la manera en la que se debería enseñar, ¿sí? Yo siento que lo que se debería, como mencionaba Janine antes de las intervenciones,
se inculca el miedo. Entonces, no, que las miles de infecciones o enfermedades sexuales o el embarazo, que, o sea, se lo pintan a uno como el embarazo es lo mejor que le va a pasar y eso. Entonces, es muy duro como o sea, cuando ellos pretenden que uno inicie, es muy difícil como que uno inicie una vida sexual tranquila sin estar pensando realmente en qué va a pasar y digamos en la educación, bueno, la educación que da el colegio, eso, pero digamos la educación que nos da la industria y nos da todo el sistema, nos hace pensar también el miedo. Entonces, ay, si no soy así, si no tengo esto, entonces que tengo el gordito, que tengo, no sé, los senos muy pequeños, los senos muy grandes, cosas así que nos van como también como imponiendo el miedo realmente de iniciar como una vida sexual segura y tranquila. Digamos, yo pienso que lo importante antes de enseñarnos, pues porque igual la enfermedad la enseñanza de las enfermedades y todo esto es importante, pero después de un tiempo, digamos, es más importante conocerme a mí misma, saber realmente como lo que a mí me gusta, si realmente estoy feliz con lo que soy o cómo serlo realmente, para ahí sí irme a meter pues con alguien más, ¿sí? Como no solo en una relación sexual, sino en pareja y eso. Muchas veces no somos felices, ni siquiera en una pareja normal, no lo vamos a hacer en una relación sexual, y es más como la imposición del miedo que se nos da y pues que estamos viviendo esa etapa completamente solos, porque lo que nos decía, digamos, Jonathan, de los amigos, y pues eso es también como ahí porque no todos los temas se pueden hablar ahí, y el colegio me dice que mejor dicho, que el embarazo es lo mejor que me va a pasar, lo mejor que me puede pasar dentro de ese contexto, y en la casa no se habla. Entonces es una, como la experiencia sexual está pues muy solitaria cuando alrededor hay muchas dudas que uno solo no puede responder. Cuando les escucho me queda muy claro cuáles son como aquellos otros elementos que debemos considerar para hablar, para educar frente a las sexualidades, identificar otros elementos de orden interpersonal e intrapersonal para que la vivencia de la sexualidad no sea solamente un elemento genitalizado, sino que implique otro tipo de emociones, de sentimientos, de afectividad que nutran cada día a los seres humanos y a la vivencia pues natural y real de la sexualidad. Ya para finalizar, me gustaría que precisáramos un poco a quienes nos escuchan qué es lo que la psicología tiene que aportar en la comprensión de las sexualidades. ¿Cuál es el aporte real que la psicología, desde cada una de sus posibilidades de trabajo, tiene para que cada día podamos trabajar y comprender mejor las sexualidades? En el orden en que ustedes quieran. Adelante. Yo pienso que la psicología como tal recién está tomando fuerza en ser clara en lo que puede y en lo que está capacitada para ofrecerle a la sociedad. Creo que era una claridad que durante mucho tiempo no se tenía. Era un espacio en el que realmente se tenía miedo. Cuando se hacía la remisión a psicología, de una vez había todo un estigma y un miedo y una cantidad de fatalidades asociadas. Entonces, a mí, más que la sexualidad como tal, sí me gustaría hacer la aclaración de que cualquier temática que le genere malestar, incomodidad, dolor o sufrimiento a la persona se puede tratar en terapia. Y en el marco ya propio de la sexualidad, la psicología tiene todas las herramientas para apoyar a las personas de cualquier edad. Temas desde la imagen corporal, como veníamos hablando, temas tipo no me siento cómoda desnudándome frente a mi pareja, a temas ya más grandes como una patología propiamente dicha, tipo las disfunciones o incluso la falta de comunicación en pareja, de es que él no quiere y yo sí, o yo necesito esto y él no me escucha, o cualquier cosa así, también se puede tratar. Entonces pienso que es perderle el miedo al espacio de
de ir y desahogar nuestros propios sentires y nuestros propios pensamientos, escuchando de una forma objetiva las situaciones que vivimos, para también permitirnos conocernos y entendernos, y asimismo poder trabajar en este caso de la sexualidad pues conmigo y con el otro, entendiendo que igual pues yo también tengo unas concepciones, yo como ser humano individuo, tengo unas concepciones propias que pueden incluso chocar con el otro. La forma en la que a mí en mi hogar me enseñaron a vivir la sexualidad puede ser completamente diferente que la que a mi pareja le inculcaron, y por eso no nos logramos entender. Entonces creo que esos son los espacios que la psicología tiene por aportar. Muchas gracias, Natalie. Carolina, ¿cuáles tú crees que son los aportes que la psicología tiene para toda esta amplia gama de temáticas que sobre las sexualidades estamos pensando? Creo que una de las cosas más importantes que nos aporta la psicología en este aspecto es, y otra vez me refiero al enfoque integrador, es que la psicología nos permite entender la sexualidad no únicamente como la intimidad con otra persona, sino también como, con nuestra expresión social, nuestra expresión sexual, con nuestros valores y creencias, con nuestra identidad sexual como tal. Y también comparto lo que decía mi compañera Natalie, y es que como psicólogos podemos ofrecer un espacio para hablar o normalizar respecto a estos temas y ayudar a las personas a entender que sus gustos, sus preferencias sexuales, su orientación sexual es algo completamente normal. Gracias, Carolina. Eso que mencionas es bien interesante, es pensar que somos seres sexuados y que esa condición de seres sexuados nos habita permanentemente, y nada, es decir, la interacción con los otros ya de entrada está enmarcada en una perspectiva de las sexualidades. Antonio, ¿tú qué nos puedes aportar? Pues mi aporte acerca sobre cómo explica la sexualidad o cómo se aborda, yo creo que en un principio lo mencioné. Ahí, o sea, se reconoce que hay una base de una conducta sexual, pero esa base no limita o no explica en su totalidad pues la complejidad del ser humano, y lo que hace la psicología es decir, bueno, hay una conducta sexual, pero está sujeta a la transformación por la experiencia pues de cada individuo, de cada persona. Entonces, está sujeta a transformación de acuerdo a ciertas características que involucra la psicología, como es la personalidad, la identidad y la motivación. Entonces, lo que se puede ver como de manera general acerca de la sexualidad en la psicología es que hay una expresión diferente de la sexualidad en cada individuo, y pues digamos que esa experiencia lo que hace es como enriquecer a la formación de cada persona. Antonio, gracias. Selena, ¿tú qué nos puedes decir? Pues yo siento que desde la psicología, la teoría desde el comienzo ha cambiado mucho, ¿no? Digamos, con Freud y esto del psicoanálisis y las etapas psicosexuales, era más como, pues decía también que la sexualidad no era simplemente el acto sexual, sino que habían muchas cosas detrás que nos pues iban haciendo lo que somos. Pues con el tiempo que fue avanzando la teoría, y se han descubierto muchas cosas más y han surgido muchas cosas más. Siento que es que no sé cómo explicarlo. Como que la psicología ofrece muchas cosas, no solo digamos, como lo mencionaba Natalie, el creer que como se cree normalmente que la psicología es para los locos, y digamos yo si digo que estoy estudiando psicología, ay, para tratar locos, no, yo no voy a tratar locos, y es algo que pues aunque ya está un poquito más normalizado dentro de la sociedad, aún falta mucho. El hecho de que no es necesario estar hiper mega grave, como pues sintiéndome terrible conmigo mismo o pues con los otros para poder asistir, como lo mencionaba Nati, pues se puede tratar desde allí también el cómo me siento segura y qué es lo que me gusta, como saber escucharme, aprender a escucharme y a entender lo que mi cuerpo de alguna manera quiere decir. Entonces siento que la psicología desde ahí es una muy buena herramienta para todos y todas. Gracias, Elena. Jonathan, para cerrar, ¿qué nos puedes decir? Bueno, a todos y todas que
que nos están escuchando, pues quiero recalcar, digamos, en el punto que dice Selena, y bueno, mis compañeros también, de que no le tengan miedo a ir al psicólogo. Yo sé que cada uno y cada una en su cotidianidad pues ha pensado, a mí me gusta esto, en el sexo soy muy raro, o sea, ¿qué me pasa? Estoy mal, nadie me entiende porque esto es como muy, muy único en mí, y pues no se lo cuentas a nadie, ¿no? Yo creo que eso pasa mucho. Entonces, el psicólogo está ahí no solo para escucharte, sino para darte una orientación. Nosotros tenemos el conocimiento y las herramientas para darte una orientación, para decirte qué es lo que te pasa, que no eres extraño a otros, que realmente a veces sentimos que somos únicos en algunas cosas y por eso estamos mal, pero realmente muchas personas son o tienen como gustos afines. Entonces, si de pronto, no sé, eres heterosexual, eres homosexual, eres bisexual, o bueno, cualquiera que sean tus gustos, que no sea un impedimento para, digamos, acudir no a una ayuda, sino a un psicólogo. Y no acudir en instancias extremas, ¿no? Estamos aquí, yo creo que damos unas herramientas que pueden hacer que como persona puedas satisfacer todo lo que necesites, y dentro de eso está la sexualidad. Entonces es para hacerles la invitación de acudir a nosotros, y pues los esperaremos. Bien, Jonathan, sí, efectivamente, muchas gracias. La disciplina psicológica intenta hacer precisamente una comprensión y un acompañamiento a las diferentes vicisitudes que en la vida nos acompañan a los seres humanos, y la psicología posibilita desde sus múltiples áreas de trabajo la orientación, el acompañamiento, la consejería, pero también ya cuando se requiere la psicoterapia como tal. Carolina, Selena, Natalie, Jonathan, Antonio, muchísimas gracias. Ha sido un espacio muy enriquecedor, un espacio lleno pues de multiplicidad de perspectivas que no necesariamente implicaban que tuviéramos que estar de acuerdo o no, pero que lo que se buscaba era pues poner en escena esa pluralidad que nos habita en un punto de convergencia que es la psicología y un punto de encuentro que es nuestra propia humanidad. A quienes nos escuchan les invitamos pues a que a través de nuestras redes sociales planteen sus preguntas, planteen sus comentarios frente a esta primera entrega de podcasts. Y bueno, entonces una feliz tarde, un feliz descanso, y nos encontraremos en otro momento de conversación. Muchísimas gracias, hasta luego.